Bienvenidos a Perspectiva Bíblica. Bienvenidos sean todos. Mi nombre es Johnny Ramírez Johnson. Y el mío es Clara Jorge Ramírez. Y aquí estamos, Clara Mercedes, con el propósito de estudiar la palabra de Dios. ¿Qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar en Perspectiva Bíblica la lección 4 del segundo trimestre del 2025 para el 26 de abril, las naciones. Clara Mercedes, ¿nos diriges en oración? Oremos. Gracias, Padre, te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias porque nos permites estudiar tu palabra. Ayúdanos a Gracias por la Biblia, Padre Santo. Gracias y por tu amor y bondad. Diríjanos con tu espíritu para entender la profecía. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, Clara Mercedes, en esta oportunidad que queremos estudiar estos principios de interpretación bíblica con respecto a la hermenéutica de las profecías. Esa palabra hermenéutica, ¿te gusta? Me gusta. Todos los estudiantes y lectores de la Biblia usan alguna hermenéutica. Es decir, todos tienen alguna manera de interpretar. Lo que el folleto de este trimestre está haciendo es ayudándonos a entender cuáles son esos principios de una manera más organizada, sacándolos de la Biblia de la manera de entender la literatura que llamamos profética. Hay muchas literaturas en las Sagradas Escrituras. Una de ellas es la escritura profética. Y eso es lo que estamos haciendo. Y comenzamos por Daniel 2:21, al pensar esta semana en las naciones, cómo entenderlas en el contexto de las profecías. Él cambia los tiempos y las ocasiones, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. ¿Y quién es ese Él? ¿Dios? Exactamente. Y entonces mira cuántas cosas hace Dios. Primero, ¿qué hace? Cambia los tiempos. ¿Qué más cambia? Y las ocasiones. Así que Dios es el que está en control, tanto del tiempo como de las acciones que ocurren en el tiempo. El ser humano quiere pretender tener control. Pero ¿quién es el que lo tiene? Dios. Y Él quita reyes y pone reyes. Quita y pone reyes. ¿Te hubiese gustado que dijera reinas? Él quita y pone reyes. ¿También quita y pone las reinas? También. Además, ¿qué hace? Da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Es decir, que todo lo que se puede mencionar como verdad viene de Dios. Todo lo que se puede definir como bueno, como buen conocimiento, tiene raíces en Dios. Tanto la ciencia como la literatura, como todas las áreas del conocimiento. ¿O hay algún área del conocimiento que queda fuera de esas palabras que dice ahí? No, ahí está todo. ¿Y tú confías en esa sabiduría del Dios Todopoderoso, Clara Mercedes? Es que Johnny, Él fue que nos hizo. Y Él nos conoce porque Él nos hizo. Entonces no hace falta ser un genio para entender que confiar en Dios conviene. Claro que no. Gracias, Clara Mercedes. Entonces, este asunto de las naciones nos está haciendo la pregunta: ¿cómo entender esas profecías? Se deben entender a nivel de individuos y de personas, y las características que debemos tener para subsistir, para sobrevivir, para hacer la voluntad de Dios en el eschatos, es decir, en el fin, que las profecías hablan del eschatos, del fin. O es que el eschatos descrito en las profecías se refiere a las naciones, o son los dos. ¿Cuál es tu opinión? Vamos a seguir hablando y después te digo mi opinión. Tú como que te reservas mucho. Johnny, es que a mí me gustan las cuentas claras.
Entonces léenos lo que dice la Escritura. Vamos a leer. Génesis 12, del 1 al 3. Entonces el Señor dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Date cuenta cómo lo presenta aquí en el llamado a Abraham, el llamado que Dios está haciendo. Es a nivel de familias. Pero no son familias de un solo lugar, sino familias de la tierra. Es decir, todas las familias. Y estas familias son las que llegan a ser naciones. Un conjunto de familias en diferentes secciones de la tierra. Entonces la Biblia las llama naciones. Pero en este momento, en Génesis 12, está hablando, inclusive aquí da la promesa que va a ser de Abraham una gran nación. Y el propósito de hacer a Abraham una gran nación, es decir, el pueblo judío que llegó a ser Israel, pero hoy en día, Clara, hemos de entender que hay una diferencia entre Israel como gobierno y como nación y los judíos y el judaísmo y las enseñanzas de la Biblia. Son tres realidades tangencialmente diferentes. Están relacionadas y tienen diálogo, pero son tres cosas diferentes. No vamos a resolver eso aquí. Lo que sí tenemos que tener claro en nuestra mente es que esta descripción de Génesis 12 no se está hablando del gobierno de Israel del día de hoy. Se está hablando de la promesa hecha a Abraham, a un pueblo que sigue a un Dios. Es decir, es un asunto religioso, es un asunto espiritual. Y esa bendición es para ¿cuántas naciones de la tierra? Todas. Clara todas Mercedes, las familias de la tierra. Esta es la frase más bonita de de toda la porción. Todas las familias de la tierra. Ajá, ¿quién está excluido? Nadie, ahí estamos todos. ¿Están excluidos los palestinos? Ninguno. ¿Están excluidos los hindúes de la India? Ninguno, todos estamos incluidos. Todas las familias de la tierra. Todas. ¿Y el propósito es qué? Que Él bendeciré y engrandeceré tu nombre, para bendición de Dios, para su gloria y honra. Fíjate que el bendecir a Abraham y hacerlo una gran nación no es sino con el propósito de que él sea una bendición. No es para intereses personales o nacionales. En otras palabras, Johnny, Dios nos bendice para que nosotros seamos bendición a otros. Y eso comienza a nivel interpersonal en las relaciones más íntimas. Que en el caso de nosotros, ¿cuáles son las relaciones más íntimas? ¿Somos quiénes? ¿Tú y yo? ¿Tú tienes duda de eso? No. Ah, bueno, yo estaba chequeando. Entonces, entre nosotros dos, esas relaciones tienen que ser para yo ser bendición a ti y tu bendición a mí. A ti y yo a ti. Tú a mí y yo a ti. O sea que lo mío es mío y lo tuyo es mío. Sí. Así mismo. Ay, Clara Mercedes, qué delicioso está eso. Entonces, al ser bendición el uno al otro, entonces podemos ser bendición a los otros y los otros de los otros. Si no, no hay propósito. Claro. Si Abraham no era bendición, si los judíos no son bendición, si el pueblo de Israel no es bendición, no tiene propósito. No sirve. No está en el pacto. No es la nación de Dios. La única manera de ser nación de Dios es bendecir a otros. Y no en el pasado ni en el futuro, sino continuamente. Exactamente.
Pero eso se aplica también a tu iglesia. Si la iglesia no es bendición, no es iglesia. Somos pueblo para hacer bendición. No Por hay... eso es que Dios nos ha bendecido, para que seamos bendición a otros. Si no, no hay propósito. Sigamos entonces con este asunto de las bendiciones en el juicio de Daniel 7. Daniel 7 del 9 al 13. Estaba mirando hasta que fueron puestos unos tronos y se sentó un anciano de días. Su vestidura era blanca como la nieve y el cabello de su cabeza era como la lana limpia. Su trono era como llama de fuego y sus ruedas fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles y miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. Date cuenta, Clara Mercedes, de qué está hablando aquí. Está hablando de un juicio. Y el que hace el juicio es este caballero de una cabeza con pelo blanco, como lana limpia, dice aquí. Y a este personaje, que es Dios, le sirven todos los seres que están alrededor. Y tiene como propósito juzgar. Entonces, este asunto de las naciones, Clara Mercedes, no es para que sean independientes y estén al huipipío haciendo lo que les dé el deseo y la gana, sino que es para que sirvan a otros y al servir a otros sirven a Dios. Y si no estamos sirviendo a otros, no estamos sirviendo a Dios y vamos a ser juzgados. Porque ¿quién es el que está en control? Clara Mercedes, Jorge Tejada. Dios está al control de nosotros, Johnny. Inclusive del control de Clara Mercedes, Jorge Tejada. También. Y por supuesto del control de Johnny Ramírez Johnson. Y tuyo. Y de todos los que estemos vivos nosotros en este planeta y en el universo. Ese Dios que está en control va a hacer juicio, Clara. Yo estoy Clara, ven, Señor Jesús, haz juicio ya. Haz juicio ya. ¿Tú tienes temor del juicio, Clara Mercedes? No. Para mí el juicio son buenas noticias, buenas nuevas. Haz juicio, ven ya, Señor, haz juicio. Yo confío en ti, yo me he entregado a ti. Sigue leyendo las palabras. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. O sea que es más de una persona. Hay un tribunal. Sigue. Entonces yo miraba a causa del sonido de las palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Aquí está el detalle, Clara Mercedes. Hay un conflicto. Y ese conflicto grande ha llegado a representarse por esa bestia. Esa bestia. Esa bestia. ¿Cómo la describe allí? Arrogante. Que hablaba el cuerno. Arrogante. Palabras arrogantes que hablaba el cuerno. Miré hasta que la bestia fue muerta. Amén. Y su cuerpo fue destrozado y entregado a las llamas del fuego. El juicio termina con la destrucción de esa bestia. También a las otras bestias le quitaron su dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Parece que no eran tan malas esas bestias. El Dios del cielo sabe lo que hace. Sigue. Yo no entiendo, porque entonces a la bestia esa le cogieron los pedacitos así, así, y lo fueron tirando al fuego. Eso es como bien cruel, ¿verdad? Bueno, Clara Mercedes, esa bestia estaba haciendo cosas terribles. Sabes que las profecías bíblicas se pueden interpretar de diversas maneras. El criterio que hemos de usar es cómo visualizamos a Dios. ¿Tú visualizas a Dios como un Dios de amor o como un Dios de maceta y de fuego? De amor. Entonces, al visualizar a Dios como un Dios de amor y al leer esto, entonces debemos entender que la bestia misma trae sobre sí ese castigo. Como una persona que toma alcohol y tiene un accidente alcoholizada, borracha o borracho, el juicio cayó sobre la persona. ¿Pero por qué razón? Porque decidió tomar alcohol.
se lo hizo a sí misma. Así mismo. Esa interpretación, por supuesto, es una interpretación, porque alguien también puede decir, no, esa persona no se ha dicho a sí misma, fue que el accidente que hubo que chocar con el carro. Fue el carro que lo hizo, no fue la persona que se tomó el alcohol. ¿Cierto o falso? ¿Se puede decir eso o no? Se puede decir también. Es así, que por eso estoy diciendo que depende de la interpretación que tomemos. El punto de partida tuyo y mío es que Dios es amor, así que entendemos que la bestia se lo trae sobre sí. Pero estas otras bestias aparentemente merecen un chancecito. Exactamente, y lo que debemos comprender es que en la Biblia usa un lenguaje, pero no quiere decir que va a ser así exactamente, que Dios va a coger esa bestia y va a coger un pedacito, le va a quitar los pies, ¡pum!, y lo va a tirar al fuego. Eso te ha perturbado bastante. Sí, porque yo no creo que Dios vaya a hacer algo así de verdad. Yo creo que también en la Biblia tenemos personaje, tenemos las expresiones. Pero la bestia clara es un símbolo. La bestia no es una bestia real. Esa bestia es un símbolo de otro. Así que esa destrucción de pedacitos es un símbolo de lo que le va a pasar a la institución, a la persona, a las personas que están siendo representadas por esa bestia. Exactamente, que no es como si fuera un caballo que le cogieran los pedacitos así. No, la bestia no es un ser viviente y único y específico, sino que es más bien, y más adelante vamos a contestar eso un poquito más, de quién es esa bestia. Así y cómo que no funciona. Se preocupen, eso no es así como lo dice. No, sí, es así como lo dice, va a ser destruida por pedacitos, pero lo que esto quiere decir... Que no es literal, que no es un animalito. Es literal, pero no es un animalito, es la institución, lo que está siendo representado por esa bestia, eso literalmente se va a destruir en pedacitos. Aleluya y amén. Ven, Señor Jesús. Amén. Haz juicio ya. Eso es lo que yo deseo. Sigamos leyendo, Clara Mercedes. También a las otras bestias le quitaron el dominio, pero les fue dada prolongación de vida hasta un tiempo definido. Así que hay una chancecita. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Ven, Señor Jesús. Llegó hasta el anciano de días y les presentaron delante de él. Entonces se le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno, que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. ¿Te das cuenta, Clara Mercedes, quién es que está en control y en quién termina todo el poder? Nuestro Dios. Pero entonces, ¿qué nos toca a nosotros? ¿Y para qué estudiar de esto de estas naciones? Pues eso viene ahora en una pregunta que estoy tomando directamente del folleto. Del folleto de Escuela Sabática salió esta pregunta, Clara Mercedes, tal como está aquí. ¿Puedes leerlo? Puede que no seamos ni estemos en Babilonia, pero 1. ¿Cuánto de Babilonia podría haber en nosotros? La pregunta estaba en el folleto de Escuela Sabática. No me la inventé yo. Número 2. ¿Cómo reconocemos este problema y entonces cómo podemos cambiar? Me encanta, Clara Mercedes. Date cuenta lo que está haciendo aquí el autor, los autores o el comité de la preparación de este folleto. Están quitando ese mensaje historicista de que lo único interesante es, esto es como un libro de historia y esta bestia es una institución y nosotros somos espectadores. Es un espectáculo que está ocurriendo. Estamos fuera. Que a ti no te gustó el espectáculo porque no te gustó que lo rompan en pedacitos. A mí me encantó que lo rompan en pedacitos y lo echen al fuego. Pero a ti ese pedacito no te gustó. Tú criticas ese pedacito de la película. Pero los autores nos están trayendo a nosotros, al diario vivir. Vuelve a leer la pregunta. Y repito, la saqué directamente del folleto de Escuela Sabática. ¿Cuánto de No, desde el principio. Puede que no seamos ni estemos en Babilonia, pero 1. ¿Cuánto de Babilonia podría haber en nosotros? Para poder contestar eso hay que hacer una introspección.
Primero hay que ver las características y hacer una introspección. ¿Tú estás lista a hacer esa introspección, Clara Mercedes? Vamos a tratar. ¿Quieres examinar las características, Clara Mercedes? Vamos a examinarla. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Vamos. Amárrate el cinturón, nena. Y recuerda la segunda pregunta, vuelve a leer. ¿Cómo reconocemos este problema? Y entonces, ¿cómo podemos cambiar? Vamos para encima. Características de las dos bestias. La primera bestia que La que viene salió del mar. del mar. Esta bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos, cada uno con una corona. Y esto, las características implican. Involucra mucha gente, gobiernos, instituciones y culturas. Entonces, ¿cómo evitar que la gente, los gobiernos, las instituciones y las culturas gobiernen nuestra manera de ser en vez de ser Dios el que gobierna nuestra manera de ser? Y eso lo evitamos sometiéndonos a Dios en adoración, sometiéndonos a Dios en continua alabanza. Esa es la única forma. ¿Se te ocurre otra manera? Porque acuérdate, estamos contestando estas dos preguntas. Así que vemos la característica y nos preguntamos cómo evitamos nosotros esto. Podemos tener una tendencia, por ejemplo, Clara Mercedes, tú tienes muchos títulos universitarios. ¿Quieres hablarnos de tus títulos universitarios? No. Pues tú tienes muchos, allá están todos los diplomas, podemos enseñar fotos. Y ¿en eso es que tú confías? No. ¿En quién tú confías? En Dios. Entonces, si tú confías en eso, tienes el problema de estar atada a las instituciones académicas para tu confianza. No puedes estar atado a los cuernos y a las cabezas, Clara Mercedes, y esas coronas que pretenden tener poder. Tenemos que estar atados a Dios, el único que merece tener corona. ¿Cuál es la segunda descripción? Cada cabeza lleva un nombre blasfemo. Entonces, usa lenguaje violento, maldice a Dios. Clara Mercedes, ¿cómo sabemos nosotros si estamos maldiciendo a Dios y usando ese lenguaje violento? Pues eso lo sabemos, por ejemplo, Clara Mercedes, por qué partido político y por qué candidatos políticos votamos. Si son candidatos políticos que están en violencia y que hablan de cómo hacerle daño a los perseguidos, a los extranjeros dentro de tus puertas, que habla el cuarto mandamiento, que como adventista del séptimo día tenemos gran importancia al cuarto mandamiento. Pues el cuarto mandamiento en Deuteronomio 5 dice claramente que la razón que nosotros guardamos el sábado es porque habíamos sido esclavos en Egipto y que tenemos que preocuparnos por los extranjeros que están dentro de nuestras puertas. Entonces, si hay candidatos políticos y partidos políticos que están luchando, maldiciendo, persiguiendo a esos extranjeros dentro de la puerta, si nosotros votamos por ellos, entonces, Clara Mercedes, somos la bestia. Porque usamos lenguaje blasfemo contra Dios. No estamos guardando el sábado como Dios desea. Somos blasfemos contra Dios, maldecimos a Dios conforme a cómo tratamos a nuestro prójimo. Usamos lenguaje violento, llamándole de forma soeces a los así llamados en Estados Unidos, ahora le tienen el título de ilegales. Nadie es ilegal, Clara, porque somos extranjeros dentro de las puertas. Nosotros no, nosotros vivimos aquí legalmente y tenemos casa, así que los que vienen acá, que no tienen esos beneficios, son extranjeros que están dentro de nuestras puertas en nuestra ciudad. ¿Quieres añadir algo sobre eso? No. Si no hacemos esto, si no cumplimos los mandamientos, si no guardamos el sábado como dice la Escritura, preocupándonos por los extranjeros que están dentro de nuestras puertas, entonces llevamos en nuestra cabeza un nombre blasfemo. La tercera descripción. Se la describe como una criatura compuesta, parecida a un leopardo, con patas de oso y boca de león. ¿Y la característica esta quiere decir? Es más que una cosa, tiene muchas manifestaciones, ideologías, gobiernos, naciones, instituciones, etcétera. Por ejemplo, el capitalismo.
Si mi confianza está en tener más dinero y en guardar dinero en el banco, entonces yo soy de la bestia. Tengo que tener mi confianza en Dios, el único que provee. ¿Tú tienes tu confianza en dinero, Clara? No. Pero a ti te gusta recibir tu pensión y tu dinero, ¿o no? Johnny, todo el mundo le gusta porque para cubrir las necesidades. Y lo que hacemos es que sometemos el diezmo y la ofrenda a Dios y así cumplimos entregando nuestra parte que se nos ha pedido, ¿cierto? Claro, ¿Tú cumples diezmo y ofrenda? así es. Así hacemos, Clara Mercedes, en nuestro hogar. El número 4. El dragón Satanás le otorga a esta bestia su poder, trono y gran autoridad. Todo está unido en un conflicto entre Dios y Satanás. Exacto. Y si decimos que estamos del lado de Dios, tenemos que vivir nuestra vida como Dios. Si decimos que estamos del lado de Dios, pero vivimos nuestra vida como Satanás, entonces tenemos las características de la bestia y tenemos a Babilonia dentro de nosotros. Quinta. Se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación y la adoran. ¿Y la característica quiere decir? Que Dios le permite su autoridad, no tiene autonomía ni legítima autoridad independiente de Dios. Porque dice, ¿cómo? Se le da autoridad. Eso hemos de entenderlo. El que se cree, el que se imagina, Clara Mercedes, que es independiente. Que, yo pude ganar mi dinero, yo estudié, yo tengo mi salario, yo tengo mis inversiones. Yo tengo mi casita paga. Yo soy independiente. Yo no me debo a nadie. ¿Puede alguien decir eso, Clara Mercedes? Lo puede decir, pero no tiene la razón. No te gustó mi... Ella me dio un codazo ahora mismo. Pero Clara Mercedes, tengo que dramatizar eso, porque es tan fácil imaginarse que nosotros producimos nuestra propia independencia, que tenemos nuestra propia autonomía. Autoridad quiere decir autonomía. Nadie tiene autonomía. Todo el que tiene imaginación de autonomía y se imagina que ganó las cosas y se las merece y que no se le debe dar al que no lo merece, tiene a Babilonia en su corazón. ¿Te puedes tragar esa? Así es. Y vamos a la segunda bestia de la tierra. La que sale de la tierra. Una salida del mar, otra salida de la tierra. No nos vamos a meter en lo que eso significa. Número 1. Esta bestia tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero habla como un dragón. Se perfecciona su capacidad de engañar y blasfemar. Así que aparenta ser una cosa, pero es otra. Aparenta ser cordero, pero es un dragón. Y esto lo usa para blasfemar. Y todo aquel que aparente guardar la ley y ser de Dios y estar en contra de Babilonia, pero no vive como el cordero, entonces es una apariencia nada más, es dragón. Así es. Y la número 2, ejerce toda la autoridad de la tierra, toda la autoridad de la primera bestia. Entonces sigue la misma agenda. 3. Obliga a la tierra y a sus habitantes a adorar a la primera bestia. Clara, esa palabrita. Obligar. Y cuando vemos algo, Johnny, que quieren obligarnos, sabemos que no es de Dios, porque todo lo forzado y déspota y abusadora usa coerción. Esa bestia es déspota, es abusadora y usa coerción, Clara Mercedes. Porque y todo Dios, lo hace forzado. Johnny, Dios desde que nos creó, que creó nuestros primeros padres, Adán y Eva, Dios no lo obligó a nada. Le dio libre albedrío. Le dio libertad. Él les dijo, miren, todo va a estar bien, pero no coman de ese árbol porque entonces le va a pasar esto. Le dijo las consecuencias. Y el hombre y la mujer, Adán y Eva, decidieron desobedecer. Pero había libertad para escoger. Dios, desde que nos creó, nos dio libertad para escoger. Pero hay mucha gente que no quiere libertad, Clara, que quieren obligar.
que quieren restringir las opciones, que quieren limitar las posibilidades de todos y controlar todo lo que haga la persona. Esos tienen a Babilonia en su corazoncito. Y eso se aplica. Eso es fuerte, Clara. Eso es fuerte, Clara. Muy fuerte. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. 4. Realiza grandes señales y engaña a la gente para que creen una imagen de la primera bestia y la adoren. Así que quiere que hagan, que creen un ídolo y adoren ese ídolo. Engaña, pues, no tiene esencia de la verdad en sí misma. Y vamos al número 5. Hace a todos que se les ponga una marca en la mano derecha o en la frente, y quienes no la tengan no podrán comprar ni vender. Obliga, déspota, coerce, antidemocrática y antilibertad humana, pretende legislar la moral. Ay, Clara Mercedes, esto pareciera una descripción de partidos políticos contemporáneos. Eso es verdad. No solo en Estados Unidos, sino en Europa también. En todo el mundo. Que ha surgido ahora una racha, una tendencia al nacionalismo y al despotismo y abandonar los derechos humanos y darle otros nombres a los derechos humanos como nombres de cosas malas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Así que la invitación es para usted. Examínese si tiene características de Babilonia. Siendo usted de la iglesia, siendo usted fiel a Dios y guardando los mandamientos, puede todavía tener características de Babilonia. Y eso no lo dice Johnny, eso lo invitó el folleto de Escuela Sabática. Los autores que vienen desde la Asociación General nos invitaron a meditar en esto. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Amén. Amén.